Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? En la clase de hoy vamos a ver el Imperio Carolingio. Vamos a partir desde la formación del Reino Franco. Para esto tenemos que recordar que en el siglo V llegan los pueblos romanos germánicos a las provincias del Imperio Romano Occidental y se van a comenzar a establecer en este lugar. Mientras que la mayoría de estos reinos fueron bastante efímeros, duraron poco tiempo, un pueblo llamado los francos fueron únicos capaces de resistir las invasiones de otros pueblos y de consolidar un reino relativamente fuerte y estable. El fundador de este reino franco va a ser el rey Clodoveo. Clodoveo fue bastante inteligente, ya que cuando crea el reino franco decide abandonar el paganismo. ¿Qué significa esto? Que los pueblos germanos eran politeístas, tenían muchos dioses. Lo que hace Clodoveo es bautizarse cristiano y esto va a tener una gran importancia, en primer lugar porque va a permitir sellar una alianza estratégica entre la monarquía franca y la Iglesia Católica. También porque muchos miembros de la Iglesia, por ejemplo los obispos, abades, se van a convertir en consejeros y guías espirituales de los reyes francos. Otra cuestión que también es muy importante es porque Clodoveo, al volverse cristiano, eh, adquiere la religión de la gran mayoría de los súbditos que ya vivían en los territorios del reino franco. Esto le va a dar mayor legitimidad a este gobernante. Esta es la escena en la cual Clodoveo se bautiza cristiano. Vamos a seguir con la primera dinastía que se crea después de la fundación del reino franco. Recordemos que dinastía significa la familia que está gobernando, reinando un territorio. La primera dinastía que va a gobernar los territorios de lo que hoy llamamos Francia van a ser los merovingios. Los primeros reyes merovingios fueron reyes conquistadores, al estilo de Clodoveo, pero con el tiempo estos soberanos se volvieron cada vez más ociosos, más holgazanes, más vagos, diríamos nosotros, y van a comenzar a delegar el mando del reino en otras personas. Esto va a tener un título, se los va a denominar los mayordomos del palacio. ¿Quiénes eran los mayordomos de palacio? Bueno, básicamente eran personas muy cercanas a los reyes. En la práctica, el mayordomo tenía todos los poderes del soberano y gobernaba en su nombre. Eh, Dentro de estos mayordomos de palacio se van a destacar dos por su importancia, que van a ser Carlos Martel y su hijo Pipino el Breve. Carlos Martel, apodado el Martillo, fue un hábil mayordomo de palacio y un excelente guerrero. Carlos Martel se encarga de frenar el avance de las tropas musulmanas que ya habían conquistado lo que es la península ibérica, salvo el norte de la península ibérica, que permanecían algunos reinos independientes, y estos musulmanes querían ingresar a lo que hoy es Francia. En el año 732, Carlos Martel organiza la defensa del reino franco, mientras los reyes permanecen en sus palacios. Carlos Martel se enfrenta a tropas que eran superiores en número. eh, Sin embargo, con la astucia y con la valentía de este guerrero, los francos se imponen y derrotan a los musulmanes en la batalla de Poitiers. Esta victoria que tiene Carlos Martel frente a los musulmanes le va a otorgar mucho poder y prestigio. Cuando su hijo, llamado Pipino
breve, que también asciende al cargo de mayordomo de palacio, él va mucho más allá, con el apoyo que tenía ya de la iglesia, con el prestigio que tenía su familia, decide dar un golpe de palacio y destituirlo al rey y coronarse a él mismo como rey. Esto ocurrió en el año 751, cuando se expulsa al último rey merovingio, Childerico III, y Pipino pasa a convertirse en el rey de los francos. Para legitimarse, es decir, para que las personas acepten que él es el rey, para darle una mejor cara a su reinado, Pipino se alía con la Iglesia Católica. Así que en ese momento el Papa necesitaba ayuda, ¿sí? Y lo que hace Pipino es enviar una fuerza militar que permitió eliminar a los enemigos del Papa en ese momento, los lombardos, un pueblo del norte de Italia, y de esa manera el Papa queda agradecido con lo que habían hecho Pipino y los francos. Con esto, con el apoyo de la iglesia y con el apoyo de parte de la nobleza de Francia, este nuevo rey va a comenzar una feroz campaña de expansión militar, similar a lo que lo habían hecho en sus inicios merovingios. Ahora vamos a pasar a lo que sería el imperio carolingio. A la muerte de Pipino le va a suceder su hijo Carlomagno, quien va a llevar también una política de expansión territorial hasta fundar un gran imperio en el centro de Europa que va a llevar su nombre. En la Navidad del año 800, Carlomagno es coronado como emperador y bueno, intenta reconstruir lo que fue el Imperio Romano de Occidente con el apoyo de la Iglesia. Recordemos que el título de emperador viene de la antigua Roma, entonces lo que quiere hacer Carlomagno es vincularse con esos gobernantes romanos y él quiere, en cierta medida, tratar de reconstruir lo que fue el Imperio Romano de Occidente. Acá se ve cómo se corona como emperador a Carlomagno. Vamos a pasar a analizar un poco de lo que serían las relaciones sociales y la economía en tiempos del Imperio Carolingio. Bueno, durante el Imperio Carolingio se va a consolidar el poder social y económico de un grupo particular. Sería la nobleza. ¿Quiénes eran los nobles? Básicamente, los nobles eran familiares y amigos cercanos del emperador, quienes se van a apropiar de enormes extensiones de tierra y van a consolidar lo que se llamaban los dominios o dominios señoriales, también se puede denominar. Eh, Muchos de estos dominios fueron cedidas por los mismos reyes que buscaban la fidelidad de estos nobles. Otras parcelas fueron expropiadas, quitadas a los campesinos. Los nobles eran los señores de sus territorios, dominios señoriales, y básicamente el señor dentro de su dominio tenía un enorme poder. Controlaban la justicia, cobraban los impuestos, eh, podían castigar a los campesinos en caso de un montón de casos. ¿Sí? Básicamente se podían comportar como pequeños reyes del dominio. Dentro de lo que sería el señorío o el dominio vamos a encontrar diferentes edificios y sectores. Los dominios eran muy diversos, ¿sí? Porque existen en toda Europa occidental, pero vamos a tratar de esquematizar cuáles serían las cosas que tienen en común los diferentes dominios señoriales. Bueno, acá un pequeño gráfico en donde vemos algunos de esos elementos. El castillo o la fortaleza donde vive el señor feudal, la reserva señorial, los
mansos, las aldeas y las tierras comunales. Ahora les voy a explicar cada uno. Habitualmente, el señor feudal vivía en un castillo, en una fortificación, junto con sus soldados, guerreros. En estas fortificaciones se podían guarecer, proteger, albergar a los siervos en caso de alguna invasión, por ejemplo. Tenemos la imagen de que, bueno, en la Edad Media había castillos por todas partes. En realidad los castillos eran bastante costosos de construir y necesitaban tener expertos, necesitaban tener una cantera de donde extraer la piedra. Era algo que solamente se podía dar el lujo señores feudales con mucho dinero. Los que no tenían tanto dinero, tanta riqueza, lo más probable es que construyeran una empalizada de madera, es decir, un muro hecho con palos de madera, para protegerse en alguna montaña o en alguna elevación del terreno. Pero eh, recordemos que son tiempos de mucha inseguridad, eran muy comunes las invasiones de otros pueblos o los conflictos entre señores feudales. Entonces, por eso siempre hablamos de nobleza guerrera, trataba de vivir en algún tipo de fortificación. Dentro del dominio señorial, las mejores tierras, tierras más fértiles, mejor irrigadas, es decir, que tienen mejor agua, van a ser propiedad del señor, aunque los nobles, en su condición de nobles, tienen prohibido trabajar. Entonces, ¿qué hacen la nobleza? Obligan a los siervos, que así se denominan los campesinos de la Media, a trabajar en forma gratuita. ¿Sí? Este era uno de los poderes que tenía el señor feudal, obligar a los siervos a trabajar en sus tierras como una manera de pago de tributos o impuestos. Dentro de los dominios señoriales también había aldeas, lugares de residencia de los campesinos, siervos, ¿sí? A quienes el señor feudal le otorgaba un pedazo, una porción de tierra que se denomina el manso. ¿Sí? Entonces el campesino tenía por obligación trabajar ese manso, esa tierra que era de su familia. De esa manera producía los alimentos que él iba a consumir y su familia, y también servían para el pago de impuestos. Pero además de trabajar su propio manso, recordemos que el siervo, el campesino, también está obligado a trabajar en las reservas del señor. Es muy común en los dominios encontrar tierras comunales, bosques o pastizales que no pertenecían a nadie, sino que eran de la comunidad. Estos eran utilizados, por ejemplo, para llevar los animales a pastar, o también se podían recoger frutos silvestres, raíces, miel, etc. En algunos casos, por ejemplo, lo más común es que la nobleza establezca la prohibición, por ejemplo, de cazar en los bosques o de pescar en lagunas y ríos, o se debía pagar un impuesto para hacer esta actividad. Pasando a lo que serían los grupos sociales, la mayoría de la población eran campesinos que estaban bajo el dominio, bajo el mando de los nobles. Básicamente ellos tenían que pagar sus tributos, sus impuestos a la nobleza. Casi la totalidad de los habitantes rurales pasaron a ser siervos de los señores feudales. ¿Cómo surge esta categoría? Básicamente son los antiguos campesinos libres que venían de la época del Imperio Romano, más los esclavos, ¿sí? Que la esclavitud tiende a desaparecer en este momento y que se fusionan en esta nueva categoría que sería la servidumbre. ¿Qué tiene diferente el siervo y el esclavo? Un esclavo no tiene ningún tipo de derechos, ¿sí? Pero el siervo sí tiene algunos derechos. El señor feudal no lo puede matar sin ningún motivo, por ejemplo. Pero el siervo no es completamente libre. Durante el feudalismo,
perdón, durante esta etapa del Imperio Carolingio y luego durante el feudalismo, los señores feudales van a intentar eh, atar a la tierra, y la expresión, a sus campesinos. ¿Por qué? Porque la tierra sola eh, no tiene ningún valor. Yo necesito tener tierra más campesinos que puedan producir bienes, agricultura, por ejemplo, en esta tierra. Es decir, que los señores feudales intentan, por un montón de motivos, frenar que los campesinos se vayan de sus territorios. El otro grupo social de mayor importancia va a ser los señores feudales, que era un grupo privilegiado. eh, Básicamente el privilegio estaba en que ellos no trabajaban la tierra, se dedicaban a la guerra y que recibían tributos de los campesinos. Esos tributos los podían cobrar en forma de trabajo o también lo podían cobrar en forma de especie, es decir, si el campesino producía trigo, una parte de ese trigo iba para el molino del señor. El otro grupo social de gran importancia va a ser los sacerdotes y monjas de la iglesia cristiana, que básicamente ayudan al emperador a gobernar y también ayudaban a controlar a la población. Este grupo también era privilegiado, no pagaba impuestos y cobraba lo que se denomina el diezmo. Es un impuesto que se cobraba a los siervos, a los creyentes cristianos, que era el 10% de lo que se producía. Ahora vamos a pasar a analizar lo que sería la organización política del Imperio Carolingio. Bien, uno de los problemas a los que se enfrenta Carlomagno es cómo organizar un imperio gigantesco. Acá yo les muestro en el mapa, era un territorio enorme, no tanto como lo fue el Imperio Romano, ¿sí? Pero bastante importante. Tiene lo que hoy llamamos Francia, una parte de España, lo que serían los Países Bajos, una parte de Suiza, de Alemania, una parte del norte de Italia. Son extensos territorios en un momento donde las comunicaciones eran mucho más lentas y más intermitentes. Entonces, ¿cómo controlar tanto espacio? Bueno, el emperador tuvo que delegar su poder a otras personas para que gobiernen territorios más reducidos. Entonces, él subdivide el imperio en lo que serían los ducados, condados y marcas, quienes van a ser administrados por duques, condes y marqueses. Entonces, un duque administraba un ducado, que era la división de mayor importancia. Un marqués administraba una marca. Habitualmente las marcas eran territorios de frontera, territorios más peligrosos. Y el de menor importancia era el conde. Menor importancia porque era el territorio más pequeño. Administraba un condado. Estos representantes del rey tenían enormes poderes y responsabilidades. Básicamente toman los mismos poderes que tiene el rey, por ejemplo, recaudar impuestos, brindar seguridad, ejercer justicia, proteger las fronteras frente a los invasores. Básicamente, un duque, un conde, un marqués en su territorio tiene las mismas atribuciones que el rey en todo el reino. Bueno, dividido el reino, el imperio, Carlomagno también busca cómo controlar a estos nobles. Entonces, para evitar que incumplieran sus obligaciones, cometieran excesos, por ejemplo, que cobren de más los impuestos que queden, el emperador va a crear un cargo denominado los Missi Dominici. Básicamente son enviados señoriales, la traducción del latín. Los Missi Dominici eran dos personas, un representante de la iglesia y uno de la nobleza, cuya eran hombres de mucha confianza de Carlomagno, y la idea es que estas dos personas viajaban por todo el reino controlando a los condes, los duques, los marqueses y a otros nobles. Ahora vamos a continuar analizando lo que fue
La enorme mayoría de la población era analfabeta. De hecho, el propio Carlomagno recién aprendió a leer y escribir unos años antes de su muerte. Por su función, la nobleza era un grupo guerrero. No tenía la obligación de leer y escribir. Eh, y dentro de la sociedad carolingia, los que sí tenían esa obligación eran los sacerdotes cristianos, que debían leer y escribir para poder comprender e interpretar la Biblia. Eh, a pesar de esto, Carlomagno tiene una política muy diferente a otros reyes de su tiempo. Carlomagno impulsa la apertura de escuelas para la formación de funcionarios públicos y religiosos. Básicamente él se da cuenta que era muy importante tener un grupo de personas que estudien y se preparen para administrar el imperio. Una de estas escuelas famosas va a ser la escuela palatina, que funcionaba en Aquisgrán, la capital del imperio carolingio. En tiempos de Carlomagno se vive una especie de renacimiento cultural, ya que se van fundando escuelas en las iglesias y en los monasterios y se empiezan a formar grandes e importantes bibliotecas en las cuales se conservó parte de la tradición cultural de los griegos y de los romanos. Estos son ejemplos de libros, se llaman libros iluminados de la Edad Media. Todos estos libros se hacían a mano, habitualmente eran los monjes quienes se dedicaban a esta tarea, era copiar palabra por palabra, hacer cada dibujo, era una tarea que llevaba varios meses de trabajo y por esta cuestión el libro era un bien sumamente raro, preciado y costoso durante la Edad Media. Y es por eso que sorprende tanto el impulso que da Carlomagno a la creación tanto de escuelas como de bibliotecas. Pero no tenemos que pensar que este renacimiento cultural influye mucho a la sociedad medieval. Solamente afecta a un grupo muy reducido de personas, la nobleza y el clero. La enorme mayoría de la población, los campesinos, van a seguir siendo analfabetos. De hecho, recién con la revolución industrial, ¿sí? Y sobre todo en el siglo XIX, recién en ese momento el analfabetismo empieza a descender primero en Europa y después en el resto del mundo. Ahora vamos a pasar a estudiar lo que sería el fin del imperio carolingio. Bueno, al morir Carlomagno, el imperio queda en manos de sus hijos, Lotario, Luis y Carlos, quienes van a dividir el territorio del imperio en tres partes. Bueno, pero estos hijos de Carlomagno van a tener muchos problemas para controlar a los señores feudales, la nobleza, quienes cada vez se comportaban en forma más autónoma, más independiente, y que no se querían someter a un poder superior. Esto va a terminar provocando la división del imperio y la pérdida de poder de los reyes. Otra vez se va a producir una disgregación de la autoridad central. También con la muerte de Carlomagno y estas pugnas que hay dentro del imperio carolingio van a coincidir con un momento de grandes invasiones que se dan en Europa. Por ejemplo, llegan pueblos como los vikingos o los sarracenos, quienes aprovechando este clima de inestabilidad política comienzan a saquear los territorios carolingios a finales del siglo IX. Y con esto vamos a dar por terminada la clase de hoy. Espero que haya servido, espero que hayan entendido. Y bueno, cualquier cosa, comparten este video con alguien que lo necesite, denle like y comenten. Nos estaremos viendo en clase. Saludos.